Avísame, Episodio, avísame. ¿en qué episodio estamos, boludo? ¿En el 84? Episodio 84, exactamente. Bueno, boludo. Ahí yo ya estoy grabando. ¿Vos ya estás grabando también? Yo ya estoy grabando, también. Estamos on, Perfecto, estamos on. boludo. Bueno, ¿querés contar un poquito a la gente la metodología que vamos a estar siguiendo en este episodio en el que viene? Bien, bien, bien. Bueno, primero que nada, bienvenido a las personas acá. Como siempre les digo, bienvenido a esas personas nuevas que nunca nos hayan escuchado. Ahí vamos a poner un poquito en contexto de qué se trata el podcast, pero principalmente este episodio lo vamos a hacer un poquito más entrevista. Va a ser alguna dinámica Sí, diferente que la estuvimos hablando acá con Seba, que la vimos también de otros podcasters también, y nos llamó la atención. Dijimos, che, sí. estaría bueno hacerlo, contar un poquito más de nuestras historias. Si ya de por sí solemos mostrar algo, algunos destellos, algunos pantallazos, por ejemplo, en nuestras redes sociales personales, poner en nuestros Instagram Sí. personales, pero no tanto o no tan profundo como puede que sea ahora. Así que, bueno, Cevitas, ¿querés Aparte contarle está un poco a la bueno, gente ¿viste? eso? Tipo, de Sí, qué van a sí. ver en el podcast. Yo creo que está bueno hablar de las historias de las personas que escuchan, por ejemplo, semana a semana. Y más que nada también para que podamos contar un poquito más del contexto, de por qué hacemos lo que hacemos, de dónde venimos, cuáles fueron nuestros inicios, qué cosas fuimos aprendiendo también, qué cada nos mandamos. Y eso va a estar bueno, ¿viste? Como ponernos en el rol entrevistador, que es algo que nos gusta a los dos también. Siempre que entrevistamos a alguien, hacerle preguntas, debatir, hablar de cómo es la persona, de qué cosas tiene para aportar. Entonces, hacerlo Ujú. entre nosotros dos creo que es algo que puede también aportar bastante a la audiencia. Entonces, ese es como un poco el motivo. Así que bueno, yo la realidad Exacto. es que no tengo ni idea qué es lo que me va a preguntar Coco, pero bueno, vamos a responder. Hoy le toca a Seba, hoy me toca a mí ser el entrevistador, hoy le toca a Seba ser el entrevistado, así que bueno, vamos a ver. ¿A vos te han hecho ya, Seba, Sí. antes una entrevista así como tal? No, 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 no. Bueno, Nunca, bien. nunca. Entonces está bueno eso, está bueno. Va a ser la primera entrevista así como tal. Vamos a ver cómo va a salir. Siempre vos has estado del rol ahí de entrevistador, no, nunca del rol de entrevistado. Siempre, siempre entrevistando, boludo. Así que bueno, bueno, si querés arranquemos o querés poner primero un poco en contexto a las personas, esas personas nuevas, qué es lo que van a ver quizás en este podcast, como Sí. dar una pequeña intro. Sí, nosotros en Fitness Argentina tenemos más que nada la misión y la visión de poder ayudar a las personas a que puedan salir un poquito mejor de lo que entraron. Específicamente nosotros nos dedicamos al fitness, a ayudar a la gente a que puedan perder grasa, ganar masa muscular, cambios físicos en general. Entonces nuestro contenido suele ir por ese lado, hablando un poco de cómo es lograr un cambio físico, entrenamiento, nutrición, hábitos, desarrollo personal. Y también le tocamos un poquito a la parte de emprendimiento, de crecimiento por ese lado también, medio que de rebote, no tan oficialmente como el tema principal, pero principalmente eso. Somos dos entrenadores y nos dedicamos al coaching online. Así que si les interesa saber un poquito cómo es la Espectacular. historia de todo este proceso, de por qué estamos acá también, por qué surgió el podcast, estamos para eso. Así que, bueno, Bien, vamos a bien. arrancar, Coquito. Bueno, arranquemos con la entrevista acá a Seba Guzmán. Primero quiero arrancar así una pregunta que solemos hacerle mucho a los invitados que suelen pasar por acá. Intenté cambiar un poco la dinámica, tengo todas las preguntitas anotadas acá para que no se me pase ninguna. Y Sí, básicamente sé que esta es una de las preguntas más difíciles de responder, pero sé que vos, Seba, bueno, yo conociéndote, ahora las personas también te van a conocer un poco más. Yo me sí, voy a poner en un rol de, che, soy un seguidor tuyo, que quizás te sigue en redes sociales, pero quiero conocer más de vos. ¿Quién es Seba Guzmán? Pone, si sí. tuvieras que describirte en un solo párrafo o en una sola frase a la gente, esa que un seguidor, pero que simplemente ve tu contenido en Instagram para esa persona, ¿quién es Seba Guzmán? ¿Cómo te describiría? ¿Cómo te definiría? Me describo como un terco, soy un terco curioso. Soy una persona que tiene mucha ambición en general de lograr cosas grandes en su vida, más que nada porque tengo como esa sensación de querer dejar un legado y querer aportar a la mayor cantidad de personas en todo lo que yo la pueda ayudar. O sea, me pasa mucho que no solamente es a lo que yo me dedico, que es principalmente pérdida de grasa, ayudar a la gente con eso, sino que me pasa en todos los ámbitos. Siempre que tengo como un huequito o un espacio, no sé, ya sea hablando con mi mamá de, che, ma, puedes hacer esto, con familiares, con personas que conozco, de aportar algo, por más de que no sea mi área de competencia número uno, es como que tengo esa necesidad, y bueno, eso también es un poco lo que tenemos de coincidencia nosotros dos, que tenemos como esa misión de querer ayudar a que el mundo sea un poquito mejor de lo que es. Esa es un poco como mi definición, o sea, ¿y por qué digo que soy un terco? Porque todo lo que logré hasta ahora lo logré a base de puro esfuerzo y error, o sea, y sé que claramente no es la mejor forma cuando uno se lo pone a analizar en retrospectiva, pero esa fue mi forma y así, chocándome contra la pared, una persona terca que siempre quiere mejorar un poquito, así creo que sería una forma en la que me definiría. Y Ujú. específicamente más a lo que me dedico, bueno, lo que hablamos recién, o sea, me dedico a ayudar a las personas a perder grasa corporal. A día de hoy me gusta mucho el ámbito del fitness y eso es un poco a lo que me dedico.
Bien. No sé si fue buena la respuesta o si querés Yo que diga creo, algo más. yo creo que bastante Después ya la gente completa nos va a ir también. conociendo Ya después nos va a ir conociendo un mucho. poquito más cómo se vaya dando todo. Es más, la idea mía es ir también tirando pinceladas ahí, preguntitas que probablemente a la Sí, gente le interese también. Me pongo de ese lado. Y justamente algo que vos sí, decías, Seba, acá, algo está bueno que destaco ahí, esa parte de terquedad, que bueno, es la que compartimos bastante. Por eso mismo también estamos haciendo podcast juntos, también charlamos casi todos los días para poner un poco en sí, contexto a la gente. Pero bueno, vos algo que dijiste ahí, que también decías de que intentabas eso y sos una persona que gusta aprender de sus errores, que ha cometido muchos errores en su proceso seguramente. Primero que nada, te iba a preguntar un error más grande, sí, pero quiero que vos me digas cuáles fueron esos tres errores más grandes que tuviste en tu carrera desde que iniciaste hasta ahora. sí, Paréntesis, carrera puede ser desde que iniciaste a querer cambiar tu físico, desde que iniciaste a emprender, desde que iniciaste con la creación de contenido. Si querés puedes, y bueno, sí. justo que ya dio pie, si querés puedes decir un error de cada área o como vos quieras. Eso lo dejo a Sí. tu criterio. Bien, hablando un poco de cómo fueron ahí mis inicios, creo que en mis inicios cometí muchos errores, que en general creo que todo lo que cometí fue un error cuando empecé en el mundo del fitness, pero no un error de que me arrepiento, sino que fueron aprendizajes justamente. Yo cuando empecé, bueno, como esto yo lo conté varias veces también y lo conté también en uno de los primeros podcasts, en mi caso yo empecé porque a mí me tuvieron que sacar una muela, o sea, me tuvieron que sacar una muela porque era una persona que nada, me la pasaba comiendo comida ultraprocesada, estaba todo el día jugando a los jueguitos, entonces me tuvieron que sacar una muela y a raíz de eso y otros problemas personales y más familiares, que en ese caso eso sí no lo quiero comentar, fue que dije, tengo que hacer un cambio en mi vida. Y ahí podríamos decir que fue un error el hecho de que, che, yo comía comida ultraprocesada, eso es un error, pero ese error fue lo que me llevó a después tomar la decisión de querer empezar un cambio, que es lo que después me llevó a estar haciendo lo que estoy haciendo a día de hoy. Entonces, errores como tal, cometí un montón. Y creo que uno de los primeros errores que cometí cuando empecé en mi proceso de bajar de peso, y esto no es un error muy común que se suele mencionar, es el enojarme con la gente de mi entorno. Ese creo que fue el primer error que cometí. Porque cuando yo empecé en mi camino, en mi casa era un entorno besogénico, unas personas que no comían saludable, que no tenían hábitos que yo quería tener. Y mi primera respuesta, que es algo que le pasa a muchas personas, es el decir, bueno, yo quiero cambiar y me pongo en el rol de víctima. Nadie me entiende, nadie me valora, no me quieren ayudar. Y ese fue el primer error, que obviamente también gracias a que fui avanzando, después me di cuenta que fue un error. Pero el primer error fue criticar a las personas de mi entorno con decirles, che, no me ayudan y pelearme con toda mi familia por eso. Cuando la realidad es que gracias a obviamente ese entorno fue que después también me di cuenta a lo que me quería dedicar, que era ayudar a las Ujú. personas que tenían un contexto así desafiante. Después, metiéndome en ámbito de creación de contenido y más ámbito de negocios, también fui cometiendo un montón de errores. Creo que uno de los primeros fue el no invertir antes de tiempo en algún acompañamiento, ¿sí? También hacer las cosas muy de prueba y error, de solamente enfocarme en, justamente, bueno, tengo este objetivo y quiero ir a por ese objetivo, no sé, ya sea aumentar la facturación del negocio, ya sea mejorar en las redes sociales, sin tener un norte, Ujú. sin saber por qué lo quería hacer o por qué estaba tomando las decisiones que estaba tomando. Entonces era, bueno, yo creo contenido, hago esto, hago lo otro, hago esto, hago lo otro, y no sabía hacia dónde me estaba dirigiendo. Esos dos creo que fueron los dos grandes errores que también se aplican en ámbitos de todo, ¿viste? En todos los ámbitos, de no Ujú. invertir o no estar acompañado de otra persona. Eso creo que son dos como para iniciar, pero después ya vamos a ir charlando más de los otros. El tercero lo dejo ahí El para después. tercero lo dejas picando. No, pero Lo bien. dejo picando. Igual, buenísimo. Estaría bueno meternos quizá en cada uno de los puntos que dijiste, pero me gustaría más que nada Sí, ir pasando así, que sean preguntas cortitas, e ir pasando a otra cosa que nos sí, dé tiempo a todo. Y además, si en alguno se va también me decís, che, me gustaría también, por ejemplo, contar un poco esto que para que la persona me conozca sí, un poco más, también me lo puede decir. Ahora me gustaría, bueno, siguiendo con esto, como para más que nada un paréntesis ahí, que sí, cómo te describirías también, o en tu caso, que quiero que me nombres tres fortalezas de Seba y tres debilidades de Seba. Que sí. oiga, estas son mis tres mayores fortalezas que te definen y mis tres mayores debilidades que bueno, ahí vos verás si estás en ese trabajo o te gustaría trabajarla, no sé, este año, los años siguientes. Sí. Fortalezas y debilidades. Una fortaleza creo que me parece muy importante es la reflexión. O sea, soy una persona muy reflexiva, una persona que todo el tiempo está analizando qué es lo que hace, por qué lo hace, cómo lo puede mejorar, qué cosa no está haciendo bien. Creo que esa es una gran fortaleza, el ser crítico con uno mismo desde el lado objetivo, o sea, saber separarte de lo que estás haciendo y cómo lo puedes mejorar. Creo que esa es una gran habilidad, el ser reflexivo.
El segundo es entender que no me las sé todas, o sea, aceptar de que me quedan muchas cosas por mejorar. Creo que esa humildad de mantenerte siempre buscando mejorar y no creértela que te las sabes todas es una habilidad que me ayuda constantemente a querer seguir mejorando. Y creo que otra fortaleza que tengo y que obviamente me la dio todo lo que es el fitness es el saber postergar la gratificación instantánea en la mayoría de áreas. Es algo que se trabaja, es algo que cuesta, pero creo que son tres grandes habilidades o fortalezas que me ayudan un montón a todas las áreas de mi vida. Esas son como Ujú. tres. Después, tres grandes debilidades que yo tengo, que estas son bastante jodidas. La primera es que soy bastante cerrado, ¿sí? Soy bastante cerrado con las personas que me rodeo, que es una debilidad o algo a mejorar, porque en cierto punto también te puede llegar a bloquear en bastantes áreas de tu vida el hecho de por ahí que me cuesta, ¿sí? Contar mis cosas, que me cuesta abrirme y hablar de mi vida personal, por ejemplo, en lo más profundo, o sea, en las cosas que realmente por ahí marcan la diferencia con tus seres más cercanos. Ujú. Creo que otra gran debilidad que tengo puede llegar a ser, esto no sé si es bastante polémico o no, pero que me cuesta descansar. O sea, me cuesta descansar, es una gran debilidad, me cuesta mucho frenar el carro cuando lo tengo que frenar y que a veces eso te termina jugando en contra. Y creo que en cierto punto también te ayuda a avanzar, ¿viste? Y el Ujú. tercero, que también es una debilidad que puede considerarse fortaleza, es que soy una persona justamente muy obsesionada. O sea, cuando tengo un objetivo en mente, me obsesiono y voy a por ese objetivo y hasta que no lo logro no se me va de la cabeza y hago lo que sea por lograr ese objetivo. Entonces, eso en cierto punto, en muchos momentos de mi proceso, que si querés ya después ponemos más cronología de qué fue lo que fui pasando, me terminó limitando, porque justamente terminé dejando de lado cosas que para mí eran importantes. No me quejo, al igual que Ujú. los errores me sirvieron para aprender, pero sí siento que es una debilidad y al mismo tiempo una fortaleza, que hay que aprender a utilizarla. Bien, buenísimo. Yo creo que quedó clarísimo en más. Eso está bueno. Hay muchas más igual, o sea, hay muchas más porque la realidad es que yo creo que debilidades todos tenemos y un montón, yo sigo teniendo un montón, y mismo en el mismo proceso del fitness, por ejemplo, Ujú. últimamente lo que me está costando un montón es el descanso, por ejemplo. Entonces siguen siendo debilidades y siempre uno va teniendo debilidades a mejorar, que creo que justamente con esta fortaleza de la reflexión voy todo el tiempo como buscando esa mejora, pero tengo un montón de debilidades y muchas más debilidades que fortalezas, sin dudas. Exactamente, eso está buenísimo que lo diga y bueno, justamente también por algo quería o preguntártelo o saber más que nada, tanto yo algunas cosas que sé, otras cosas que también voy, por ejemplo, también Sí, conociéndote en esta misma pregunta que te voy haciendo, pero darle ese contexto a la gente y entender de que, che, están viendo acá a una persona, también están viendo a un humano, donde muchas veces eso se puede tener como esa idealización de ya sea ese referente, ese creador de sí, contenido, ese coach, como quieran, queramos llamarle, pero después de entender de que, che, no, probablemente él cuando arrancó su camino o cuando quiso cambiar su realidad, su contexto, por ejemplo, probablemente era una persona igual que vos, ¿entendés? Capaz que estaba pasando los mismos sí, problemas que vos, estaba pasando por la misma mierda, por así decirlo, que vos, por así decirlo, eso es lo que también me encanta de esta parte de la historia y bueno, y eso está y bueno, Seba, que dejé, cuentes, viste eso, como tus sí, vulnerabilidades, eso, tus errores, todo lo que pasaste también, porque diga la persona, no es sí. casualidad por así decirlo, que vos estés acá, no sé, bueno, con 18 años teniendo, o por ejemplo, en el punto que estás ahora, por así decirlo, y todo lo que te queda, por ejemplo, por avanzar, no, pero también todo lo que pasaste del camino anterior, Sí. ¿eh? Bueno, eso está bueno para charlarlo más que nada porque vos dijiste ahí que mi punto de partida fue un punto muy similar a la mayoría de personas. Ahí sí creo que no te doy la derecha. Creo que en mi caso sí que no recorrí un camino bastante normal, digamos, de lo que suele hacer la mayoría de personas. En Ujú. mi caso, bueno, como para poner un poco de contexto, yo arranqué a entrenar y a comer mejor por simplemente inseguridad y al mismo tiempo por esto que hablaba de que, che, necesitaba un cambio urgente en mi vida porque me sentía muy mal. Entonces ¿A los empecé cuántos años muy de chico, arrancaste? Tipo, a los bueno, 15, sí, justamente eso, a los a los 15. 15 años. Yo toda mi infancia hice deporte, pero después llegó la pandemia un par de años antes donde empecé a subir de peso. Claro, yo a los 15 años dije, tengo que hacer un cambio en mi vida y la forma en la que lo encaré ese cambio fue, obviamente, pidiendo la ayuda a mi vieja fue lo primero que hice, pedir la ayuda a mi mamá, pero en la que me metí en el mundo del fitness y el desarrollo personal, me alejé por completo de todo tipo de personas. O sea, no pasaba prácticamente tiempo con mi vieja, no pasaba prácticamente tiempo con mi familia, no pasaba tiempo con nadie porque mi objetivo era bajar de peso. Entonces, mi inicio fue un poco diferente porque ahí fue donde empecé con 15 años a querer bajar de peso y a obsesionarme con querer justamente estar lo más flaco que podía.
a lo largo de ese proceso de querer bajar de peso, lo que a mí me pasó fue que me aislé de todo el mundo y me empecé como a encontrar conmigo mismo de qué era lo que quería, de qué era lo que me gustaba, y ahí fue donde Ujú, empecé a estudiar. Pero claro, lo que me pasaba a mí es que como yo no me rodeaba con muchas personas, estaba muy solo en ese sentido, es que yo sentía que nadie me entendía. Yo estaba solo y estaba simplemente con mi reflexión de, che, yo tengo 15 años y quiero bajar de peso, me quiero sentir mejor conmigo mismo. Y en mi casa, para mi familia, yo era un trastornado. Era un, che, este loco no se junta con ujú, nadie, se va a dormir a las 7 de la tarde, come lechuga todo el día y no come nada más. Me invitaban a comer algo y era como, no, no voy a hacerlo. Y claro, en mi cabeza yo, por un lado, me sentía bien porque estaba viéndome mejor, pero por otro lado me sentía mal porque me sentía solo. Y eran todo el tiempo recibir comentarios como, che, ¿qué te pasa, pibe? Tipo, estás mal de la cabeza, te vas a desnutrir. Claro, yo en mi cabeza estaba en mi mundo, ¿entendés? ujú, Entonces, ese inicio como que fue muy, muy solitario, muy incómodo también, fue lo que me permitió después ir encontrándome poco a poco, porque dije, bueno, bajé de peso, me mandé todas estas cagadas, me alejé de todo el mundo, y ahí fue donde descubrí lo que era la reflexión, y vos ya lo sabés, no lo tengo acá, no lo tengo acá, es un cuadernito donde yo escribía lo que quería hacer para mi vida. Y ahí yo con 15 años ponía, bueno, yo a los ujú, 18 me quiero dedicar al fitness, quiero ayudar a otras personas para que no pasen todo esto que yo estoy pasando, ¿entendés? Porque yo estaba pasando por síntomas de TCA, estaba pasando por desafíos personales, por sentirme muy solo, por estar bajando de peso, pero a costa de perder toda mi vida social, que en una vida adolescente se necesita en cierto punto estar rodeado de personas. Entonces ahí yo ujú. escribí en el cuadernito, che, yo quiero ayudar a otras personas para que no pasen esto que yo estoy pasando. Entonces eso fue un poco como mi inicio y por eso es que arranqué de tan pibito. Y bueno, después de ahí sale el podcast, sale crear contenido, sale todo lo otro del documentar Ujú. mi camino y esto fue lo que obviamente me llevó hasta lo del día de hoy, digamos. Bueno, eso está buenísimo que diste el pie ahí a lo primero de cómo arrancaste, que justamente ahí empezaste quizá eso de los 15 años como a practicar el journaling sin saber que estabas haciendo journaling, no, no, sin saber de Sí. tipo lo poderoso que iba a ser esa herramienta. Que bueno, es algo que muchas veces con Seba lo hemos hablado, de esto, tenemos un episodio justamente hablando puramente del journaling, cómo arrancar a Sí. escribir, a ¿Sabes por reflexionar, qué a lo fortalecer empecé? esta habilidad. ¿Por qué lo empezaste? Yo empecé a escribir por esto mismo que te decía de que yo me sentía solo. Yo no encontraba respuesta y lo que menos me pasaba a mí por mi cabeza era decirle a mi familia o a mi mamá o a mis seres cercanos, che, necesito ayuda porque no estoy pudiendo parar de bajar de peso. O sea, porque en mi cabeza era, yo sé que no tengo que bajar más de peso, pero lo Ujú, que yo hacía en el día a día era todo para poder seguir bajando de peso. Era 25.000 pasos por día y yo no podía salir de esa situación. O sea, literal, Coco, yo ya te lo dije a vos. A mí me invitaban a comer algo, mis amigos, y yo en mi cabeza empezaba con, no, pará, si me voy a salir las calorías, voy a subir de peso, voy a volver a engordar. Y claro, yo eso con 15 años, yo no me daba para decirle a mi mamá, che, necesito ayuda, ¿entendés? ujú. No sabía que necesitaba ayuda ni Claro, siquiera. sentías como que Entonces, tenías una fricción ahí o que, bueno, esa vergüenza que muchas veces se le puede decir sí, o cierta, claro, muchas veces, viste, yo lo escribo eso, como que cuesta dar ese paso, como que sabes que tenés algo para mejorar o quizás sabes que tenés un problema, pero falta ese siguiente paso, tipo decir, che, mirá, claro. reconocer que tengo el problema o hablarlo con otra persona. O en tu caso también, era como que en su momento, por tu edad, porque hay probablemente personas que le pasen, y he hablado, bueno, por ejemplo, con algunas personas que han tenido como esa misma sensación. A mí incluso también me ha pasado, pero en diferentes edades quizás o diferentes etapas de su Claro. vida. Vos en tu caso tenías 15 años y era como, che, me imagino también más difícil eso que una persona, no sé, de 20 30 40 años. Aún así no quiere decir que sea cada vez más fácil, No, pero obvio, fue obvio, así. obvio, obvio. En todos los contextos sigue siendo igual de difícil y hasta incluso le veo más difícil tener 40 años y tener que decirle a tu familia, che, ayúdenme con esto, que por ahí siendo más joven. Pero bueno, a mí no me salía, entonces yo lo que dije, o sea, no es que lo pensé ni nada, sino que fue simplemente empezar a escribir. Y yo me acuerdo que escribía por lo general antes de irme a dormir. Y yo ponía, che, hoy me siento triste, me siento, qué sé yo, angustiado porque no pude ir a comer con mis amigos, pero igualmente yo sé que esto me va a llevar muy lejos, porque me estoy levantando temprano y voy a seguir cumpliendo mis objetivos. Claro, después fui saliendo poco a poco gracias al aprendizaje, que ahí es donde digamos, como que se unió todo lo que yo había pasado, que en el momento, o sea, cuando yo lo analizaba me sentía súper bien porque había logrado lo que quería, que era bajar de peso. Pero que después Ujú. cuando fui avanzando cada vez más, me sentía cada vez peor porque era, bueno, no tengo más relaciones con mi familia, con mis amigos no me junto. Si me quieren invitar a algún lado, por más de que yo quiera, no puedo decir que sí, porque en mi cabeza era como, no, no lo vas a decir que sí, tenés que cumplir tus objetivos. Fue ahí donde descubrí lo que es el aprender. O sea, lo que descubrí, gracias a, siempre lo digo, Marcos Vázquez, descubrí su podcast de Fitness Revolucionario y ahí fue donde, claro, yo hacía 25.000 pasos por día,
Empecé todos Ujú, los días a escuchar sus podcasts. Por eso que yo siempre recomiendo hacer los podcasts y también por eso salió este podcast. Porque a mí literalmente me ayudó a solo salir de la situación en la que estaba. El tener más conocimiento, a entender por qué la nutrición era la nutrición, por qué yo me estaba alimentando como me estaba alimentando bastante mal, por qué, cómo debía entrenar. Bueno, ahí fue donde empecé a descubrir todo esto que yo estoy haciendo tiene solución. Y fui yo mismo el que encontró esa solución. Gracias a la reflexión y a todo lo que había pasado, ahí fue donde surgió la idea de, tengo que ayudar a personas porque sí que va a haber más personas iguales a mí que ujú. estén pasando por situaciones así, que estén con sobrepeso y que quieran bajar de peso y que no quiero que se manden las cagas que yo me mandé, que por ahí están en esa situación donde se sienten mal por cualquier motivo, pero les da miedo como preguntarle o pedir ayuda y estoy aprendiendo más, entonces me siento competente para ayudar a estas personas. No sé si alguien me va a querer comprar, pero yo quiero ayudar a la gente como pueda, ¿entendés? Y ahí fue donde empecé a crear contenido, donde surge también la Exacto. idea de hacer el podcast, que literal en el primer episodio de este podcast, que es de los más escuchados, ahí cuento todo eso, ¿viste? El por qué surge el Ujú. hecho de crear contenido y por qué surge el hecho de vivir de esto, que es toda la mierda que por ahí fui acumulando, que conté una partecita sumado al aprender y entender que por qué estaba saliendo de eso y cómo yo pude salir solo, ayudar a que la gente lo pueda pasar sin tener que vivir todo lo choto, digamos. Ujú. Che, eso está bueno ahí y esto es algo que también creo que a la gente le podría interesar, que una vez creo que lo estuvimos hablando a esta parte, de Sí, que hubo un momento donde vos sentías de que quizás no le veías como ese rumbo quizá a la vida, o como decía, che, llegó la pandemia, encontrabas como estoy haciéndolo de modo automático, no le encontrabas sentido a lo que estabas haciendo y que bueno, después hiciste ese clic, por ejemplo. Pero ahora te preguntaría, o sea, ¿vos crees que, por ejemplo, esta parte o sería como, a ver, esta excusa de querer ayudar, por ejemplo, a la gente con esto, en todos los problemas que vos pasaste, sí, todo, por ejemplo, esa mierda o decís que venías acumulando, te sirvió sí. como ese motivador para decir, che, esto es lo que quiero hacer durante toda mi vida, tipo como esa motivación en la que cada vez te levantás, por ejemplo, en la mañana, que vos decís, che, hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, es como volver a definir esa misión o ese propósito que le da sentido a tu vida, Sí. ¿o no? O sea, vos te referís a lo que Tipo, pasé, digamos, en su momento o lo que, o sea, de cuando yo arranqué o en qué sí, momento como que sí, creo sentí que que no, perdí el claro, rumbo. no se entendió la pregunta, pero vos en su momento, que esto, bueno, muchas personas seguramente que están escuchando este podcast están en esa situación de, che, quiero cambiar, pero no encuentro una motivación o me falta disciplina o soy una persona que le cuesta cambiar, le gusta arrancar, le cuesta arrancar el gimnasio o arranca una dieta, arranca un cambio y después lo deja. Quizás eso, Sí. ¿qué le podrías vos? O no, no, me fui del tema, pero era esa parte. Sí, sí, ya entendí a dónde Tipo, va. Ahí va, ahí se va, va. ¿Cómo entendió? encontrar ese rumbo? ¿Cómo fue que lo encontré yo y por qué todo lo que pasé me Exactamente, cómo ayudó? encontraste ese rumbo para decir, listo, acá arranca como mi camino, quiero llegar quizá a esto y listo, y Sí. avanzo en ese No, sentido. a mí sinceramente lo que me motiva todos los días a levantarme de la cama es el hecho de ayudar a las personas, o sea, que puedan mejorar. Y en cierto punto, ese ayudar a las personas es una excusa también para ayudarme a mí mismo, porque yo creo que el propósito, o sea, lo que uno hace y el por qué lo hace, es algo que se va encontrando mientras uno va caminando. No es algo que te cae como momento ajá del cielo y vos decís, listo, este es tu propósito para esta vida. Es algo que uno lo va encontrando a medida que va avanzando en su vida y que incluso puede ir cambiando. Hay una frase que dice, el propósito de la vida es encontrar el propósito de la vida. Entonces, yo creo que va un poco más por ese lado. A mí lo que me motivó en su momento fue querer bajar de peso, no fue quiero bajar de peso para ayudar a la gente, ni en pedo, no me importaba la gente a mí, me importaba solamente yo. Después, una vez que lo pude lograr y que fui aprendiendo y que me mandé todas las cagas en el medio, dije, che, yo esto lo puedo hacer con otras personas, puedo ayudar a otras personas. Y a dónde surge como esa idea de quiero ayudar a otras personas, y quizás el día de mañana es con otra cosa, pero yo sé que ahora mismo mi porqué o lo que me mantiene todos los días es eso mismo, la excusa de ayudar a otras personas, como también para ayudarme a mí mismo y esa sensación de querer impactar a la gente, porque creo que todos en cierto punto venimos acá al mundo como para querer dejar un legado o para evolucionar. Entonces eso creo que es un poco lo que me motiva todos los días, el querer ayudar a más personas, el querer expandirme, el querer crecer. Creo que eso es un poco mi motivación, Ujú. al menos de momento, ¿sí? Y es mi motivación, pero no estoy motivado todos los días. Y justamente tener ese porqué claro es lo que te ayuda a seguir. Bien, exacto, eso también es parte del proceso, justamente como decís vos, no estoy motivado todos los días, no todos los días tengo ganas de seguir haciendo lo que estás haciendo, no todos los días tenés ganas de ir a entrenar también, pero no, sí, claro, esa acción constante, ponerle esas pequeñas decisiones que vos decís, che, no tengo ganas, pero lo hago igual, es lo que te llevaron ahora a decir, che, crear todo este resultado que tengo hoy en día.
Que bueno, mirá, algo Sí, que está bueno ahí como para como terminar de cerrar capaz que esta etapa de cómo inició ese Seba. A mí me sí. gustaría también escuchar, que yo escuché algunas y las has nombrado también en A otros ver, episodios de podcast, en algunos reels también, pero ¿cuáles fueron a esas ver, a cosas ver. más locas que hiciste cuando arrancaste? Tipo que viendo a Uh, otro referente y demás, y que hoy en día decís, che, mirá, la verdad que no es que te arrepentí quizá de eso, capaz que vos decís que no, te sirvió eso para estar hoy en día donde está, pero sí, che, qué cosas que cosas locas que vos decís, che, no entiendo cómo en ese momento las hacía. o sea, para bajar de peso, decís vos. Para bajar de peso, o bueno, también cuando después tenías ese objetivo, más que nada de cambiar como tu realidad como tal, decir quiero cambiar mi entorno, tanto por la parte física puede ser, como también la parte, no sé, mental, por ejemplo, o mismo también en tus acciones en Sí. el día, esas cosas más locas que Yo hacías. creo que las cosas más locas que hice para bajar de peso fueron un montón. La primera, y la que obviamente la tengo tatuada en la piel, es la de hacer 25.000 pasos por día. Yo estaba demente, boludo. Hacía 25.000 pasos todos los días, me levantaba a las 5:30 y caminaba hasta las 7:30 de la mañana, reloje, 2 horas, 12.000 pasos, ahí ya tenía casi que la mitad de los pasos del día. ¿Qué hacía? Los hacía mientras escuchaba podcast. Se levantaba mi vieja y me decía, che, Seba, tengo que irme al trabajo, y yo le decía, estoy metiendo pasos, por favor no me choques porque si no me voy a tener que frenar y no voy a llegar en estas 2 horas clavadas a hacer los pasos. Y mi vieja está Claro, de testigo, mirá. si lo va a escuchar, me va a dar la razón, O sea que tenía que meter, claro, literal. esos pasos en esa cantidad de horas, ni más ni menos, poner. Sí, sí, porque era mi bloque de tiempo, y si no lo hacía en ese bloque de tiempo me sentía mal. O sea, decía, estoy perdiendo el tiempo. Estaba obsesionado con los horarios exactos. Otra de las cosas que creo que es la segunda cosa, y creo que la más loca, y también si hay alguien de mi familia que lo está escuchando, es que yo estaba tan estricto con mi dieta que me iba de vacaciones o me venía para acá, para Córdoba, a visitar a mi familia. Y si no tenía los mismos alimentos, pero no solo los mismos alimentos, sino que de la misma marca de los que yo consumía en Ujú. Buenos Aires, no los comía. Y si yo no comía exactamente todos los días la misma cantidad de comida, con las mismas cantidades exactas de gramos y con los mismos alimentos, o sea, la misma marca, yo no lo consumía. O sea, tenía tatuado el MyFitnessPal en mi cabeza. Era todos los días lo mismo. Sí, Claro, eso no me permitía disfrutar de nada. Y si yo me salía un poquito de mis horarios, me enojaba con la gente, boludo. Me enojaba con la gente. Si yo mirá. no me dejaba en la cocina para comer en el horario que yo tenía que hacer, me enojaba, boludo. O sea, cero empatía, y al mismo tiempo no sabía cómo hacerlo, tipo, no sabía cómo ser flexible en ese sentido. Es un poco lo que va de la mano con lo que venía comentando antes. Ujú. No sé si querés Y aclarar algo ahí. no, no, ahí en realidad más nada para decir. Yo ahora acá simplemente estoy escuchando. Es más, hay cosas que Tengo digo, otra, che, igual. ahí, bueno, ahí que, no, pasate la otra, mirá. No, la otra, así como cosa loca, entrenar 2 veces por día, boludo, los 5 días de la semana. Doble turno metía, 5 días a la semana, doble Sí, turno. o sea, entrenaba 10 veces en la semana, literal, y entrenaba 2 horas cada vez que iba, y hacía, creo que, no sé, 16 series en las 2 sesiones, o sea, hacía 32 series por día más o menos. Terminaba extasiado, tipo, no, exhausto, no extasiado, exhausto, terminaba, no daba más, y no fallaba aunque esté enfermo. Iba a entrenar enfermo y era como, dale, boludo, tenés que levantar el mismo peso que estabas haciendo cuando estás normal. ¿Qué te pasa? Así le decía a mi cabeza yo. ¿Qué Sí, te pasa? Estaba haciendo peso muerto, hasta que hubo un día donde obviamente me sentí tan para la mierda que dije, che, no puedo. Tipo, y me frustraba, boludo, si yo me iba sin poder entrenar como tenía que entrenar. Pero ujú. esas tres cosas creo que fueron las más locas, digamos. Pero después, si tuviera que agregar otras más, una de ellas, y me parece la más importante también, fue la de obsesionarme con el estudio en las vacaciones. Tipo, yo no me juntaba con mis amigos porque estaba 4 horas por día estudiando de entrenamiento, nutrición, mentalidad y neurociencia, que me acuerdo que ahí fue donde descubrí Ujú. mucho lo que es la neurociencia. Y bueno, un pibe que le gustan las vacaciones, 15, 16 años, por lo general sale con los amigos. Sigo con mi rutina exactamente igual, y ahí fue donde estaba obsesionado con estudiar. O sea, creo que eso fue algo que también marcó una atención después. Y Ujú. después, ya yendo un poco a lo que es la parte de negocio y eso, no sé si tengo alguna así como error o algo que diga, che, esto fue gravísimo, ¿viste? Como que Ujú. creo que una de las cosas más importantes, que fue como algo loco, digamos, fue el dejar la escuela en el anteúltimo año de la escuela técnica que estaba yendo, para poder dedicarme a esto. Ese fue como algo loco, y bueno, después Tipo mudarme que para dejaste acá, la para escuela, Córdoba. te cambiaste de una escuela técnica a una escuela normal, ¿no es cierto? Tipo, como que te Claro, ahorraste un año, por así decirlo. No es que abandonaste la escuela y tipo, bueno, la secundaria ya fue, la dejé. No, tipo, claro, te cambiaste la también ahí. terminé, La claro, terminaste pero la me secundaria. cambié a Ah, una,
me cambié a una que tenía mucho menos tiempo para poder dedicarle más a esto, siendo que no Ujú, me estaba yendo bien todavía, pero dije, bueno, me voy a arriesgar. No es algo loco tampoco, pero sí es algo poco convencional por ahí. ujú. Bueno, mira, ahora como para también seguir un poco de lo último, Vamos a que sacar bueno, el clip de los 25.000 la de pasos, los boludo. 25.000 pasos. Ahí creo que salieron tres clips así que pueden ser de las tres cosas más locas. Que está bueno esto, la gente que seguramente lo está escuchando ahora. Algunas capaz que se sientan identificadas, otras capaz que digan, no, yo no he hecho esa locura. Que probablemente es lo que Sí, yo hablándolo con muchas personas de este mismo ámbito, que compartimos mismas pasiones, mismas visiones sí, también, por ejemplo. Todos hemos pasado por un momento así de esa locura, ponele, hemos pasado por algo que ya sea por el mismo desconocimiento, la misma terquedad, por ejemplo, de che, esto es lo mejor que puedo hacer, y bueno, y después nos damos cuenta, capaz que avanzando en el camino, con más información, más conocimiento, más experiencia, o dándonos con la sí, cabeza contra la pared también, decimos, che, mira, capaz que no era necesario, ¿entendés? No era necesario hacer todo eso. Pero bueno, eso sí. como siguiendo un Es poco acá. normal mandarse cagadas, boludo. Sí, es parte del proceso y es lo que hoy en día te hace que estés acá. Que bueno, o sea, mirá, siguiendo eso, como del Seba, esta parte, no sé, intelectual, tanto los conocimientos, bueno, experiencia también que has pasado, más que nada por la parte de conocimiento, es alguna pregunta Sí, y creo yo un poco más egoísta, que a mí siempre me gusta como de cada persona que yo sigo, como de ver bien, esta persona está en este punto, esta persona ha logrado esto. Pero esta persona seguramente ha también como ese, absorbido, por ejemplo, conocimiento de otros referentes también antes, de otros libros, personas, charla, sí. también podcast, por ejemplo, acá. Bueno, ahí justamente para seguir eso, hacemos la pausa técnica. Ah, o cosas que pasan también de los podcasts. No, Dale, pero vos bien. seguí, seguí, ¿Está? seguí, boludo. ¿Está? No, pero bueno, Sí, ahí sí. me gustaría ver, bueno, cuáles son que le recomendás a la gente también, en realidad, cuáles son esos libros, podcasts, charlas también, personas también que han pasado por tu camino que más te ayudaron a hacer lo que sos hoy en día. Sí. Si nos ponemos a ver en referentes, dependiendo obviamente el área, yo siempre partí con una premisa en mente que me parece la más importante y que le recomiendo a todo el mundo, que es buscar personas que estén en donde vos querés estar o que sepan cosas que vos no sabés para buscar, digamos, respuestas a las diferentes preguntas que vos vas teniendo y mantenerte curioso con eso. Y buscar, esto es algo que también lo saqué bastante bueno, un podcast que yo escuchaba antes, que es en cada una de las áreas de tu vida que para vos son importantes, no sé, economía, negocios, finanzas, nutrición, entrenamiento, buscate uno o dos referentes y consumite todo su contenido. Después quizás te puedes pasar a otro y cotejarlo, pero trata de tener algunos de tus referentes o modelos a seguir y mandale por ahí. Entonces, partiendo de esa base, a mí lo que más me ayudó en su principio para poder aprender fue Marcos Vázquez, como ya lo mencioné recién, de Fitness Revolucionario, que es un podcast donde habla de nutrición, de entrenamiento, de descanso, y él entrevista a un montón de personas. O sea, yo gracias a él fue que empecé a estudiar como tal, y de todas las personas que pasaron por su podcast, yo lo que hacía era ir viendo cada una de esas personas, ya sea sus blogs, ya sea blogs de Google, ya sea los podcasts que tenían y de qué hablaban en particular. Ahí, por ejemplo, conocí a Nazaret Castellanos, una neurocientífica que habla de meditación principalmente. Ahí aprendí mucho de neurociencia, cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las emociones. De ahí conocí a Smart Sapiens, que es un chico que pasó por tener muchos problemas de depresión e insomnio y habla mucho de las emociones y de cómo descansar mejor. Ujú. Entonces, Smart Sapiens, Nazaret Castellanos y después muchas de las personas que pasaban de ahí, yo lo que hacía era buscar sus charlas, digamos, en YouTube o en otros lados como para poder ir aprendiendo. Y de ahí, bueno, así como de Marcos Vázquez, que fue como el principal referente, de ahí conocí también a Power Explosive, o sea, principalmente David Marchante, que lo conoce muchas personas seguramente, que habla de entrenamiento, de nutrición, de mentalidad, habla de psicología. Ese fue como otro gran referente. Después ya pasándome un poquito más a ámbitos más de desarrollo personal, bueno, Mario Alonso Puig, no sé si es así, o Puch, creo que sí es Mario Alonso Creo que Puch, sí, Push. Ujú. que es un también, creo que es un biólogo, si no me equivoco, que habla Cirujano mucho también. de Cirujano, escritor. cirujano. Y bueno, algo que a mí me sirvió un montón también para aprender fueron las charlas de BBVA, de Aprendemos Juntos. Ya me las escuché a Clave todas, esa están charla. buenísimas. Ujú. Están buenísimas. Y después, bueno, podcast más de nicho, de nutrición y entrenamiento, un montón. Por ejemplo, Eric Hems, que tiene bastantes. Yo ahora lo estoy empezando a consumir mucho más, pero en su momento yo lo que buscaba era podcast. Como yo ya había aprendido inglés, me escuchaba, o sea, buscaba en Spotify, no sé, workout, buscaba nutrition y así como que Ujú. iban consumiendo podcast en inglés, ¿viste? Pero ahí no tengo un referente como tal que diga, che, este me lo escuchaba todo, sino que iba escuchando más episodios por separados.
No sé si te respondí bien. Bueno, en cuanto a libros, tengo Libros y justo ayer cursos, capaz. sí, bueno, curso hice uno de personal training, uno de nutrición deportiva, pero no sé si los recomiendo tanto, no los voy a decir igualmente porque si no los Ujú. voy a quemar, pero si tuviera que decir libros que me sirvieron un montón son, bueno, el primero obviamente este que está acá atrás, Hábitos Atómicos, libro literalmente recomendado para todo el mundo. Segundo libro que no es tan conocido que se llama Tus zonas erróneas, que no me acuerdo del autor, pero Tus zonas erróneas, librazo. Creo que Dwayne Johnson, Antifrágil, si mal recuerdo. Antifrágil creo que sí. Antifrágil de Nassim Taleb, también otro librazo, un libro súper, súper recomendado. ¿Y cuál era el otro? No sé si es El Poder de la Hora, que ese es otro buen libro, pero no sé si ese fue uno de los que más me ayudó. Ah, Invicto de Marcos Vázquez también, que es un libro que Mm, tiene Marcos Vázquez, Fines Revolucionarios. Entonces, bien. justamente el hecho de haber acumulado aprendizajes de nutrición, de entrenamiento, de mentalidad, o sea, no desde un punto de vista mentalidad como algo, digamos, filosófico, sino también científico, o sea, cómo la mente y cómo la psicología y la neurociencia están relacionadas para poder tomar mejores decisiones, para poder actuar mejor, sumado a el mismo aprendizaje de coaching y de ver a otras personas haciendo lo que yo tenía ganas de hacer, fue un poco lo que me llevó a poder hacer lo que estoy haciendo a día de hoy. Que no es que nosotros hacemos una dieta y una rutina de entrenamiento y somos expertos en eso, sino que lo que nosotros hacemos es entender el comportamiento de las personas y ayudarlas a que cambien su comportamiento y que eso lo lleve como consecuencia a cambiar sus hábitos y su físico. Y eso es un poco lo que a mí me gusta y el approach que a mí me gusta darle, al menos a lo que hago yo, que es meterme en la vida de las personas y ayudarlas a que mejoren, ¿sí? Ah, bueno, y otro que Ujú. también me olvidé de mencionar, que son dos grandes cracks, Super Hábitos y Pleno Emprendo. O sea, Super Hábitos, un podcast que habla de productividad, de organización, algo muy importante. O sea, si nosotros no aprendemos a manejar el tiempo, la atención y la energía, que son los tres recursos que tenemos, además de la plata, es muy difícil que logremos muchas cosas en menos tiempo, al mismo tiempo que no aprendamos a hacer eso que tenemos que hacer en el momento que lo tenemos que hacer, aprender a gestionar los recursos y Pleno Emprendo, que es justamente Mariano Rodríguez, que habla de negocios, de emprendimiento, y que lo Ujú. principalmente que habla es las bases del negocio, o sea, la parte más teórica fundamental, no tanto un método mágico, sino que las bases, digamos. Esos creo que fueron bastante de mis referentes. Y bueno, hay otros más que por ahí me estoy olvidando que, bueno, se vayan a cagar. Y bueno, nosotros los comentarán, no sé, en historia, además, o vayan a seguirlo acá a Seba, conozcan un poco más. Pero bueno, puede pasar así que se te olvide. Pero tiré un Pero eso, montón de libros, así un que montón de data también, eso estaba buenísimo, que justamente digo eso. Personas que capaz que también digan, che, mirá, me gustaría o me inspira, por ejemplo, no sé, seguir un camino similar al que siguió Seba, porque aquí quiero poner paréntesis, cada persona tiene su propio camino. No, como no puedes hacer obvio. exactamente el mismo camino que la otra persona, aunque te leas los mismos libros, hagas los mismos cursos, te rodees de las mismas personas. Ah, eso te faltó también tema persona. Me gustaría también ahora seguir esta parte. Uf. Pero bueno, aún así eso. Vos, por ejemplo, podés ir amoldando cierta mentalidad, por ejemplo, cierto mindset de esa persona que ya tiene, no sé, ciertos resultados o está más arriba que vos en un área importante de tu vida. Y está bueno entonces aprender de las fuentes también de esa persona. Es como la frase esta que Aparte lo dice, ves que crees que es cagaste justo la posible. frase. No, pero exacto, esta parte, quería decir Sí. la frase esa como que dice, Decila, decila, decila. dime con quién andas y te diré quién eres. En este caso, dime de quién aprendes y Sí. te diré quién eres. Como sí, de todo lo que aprendo soy yo hoy en día el resultado de todas las personas, de todo lo que consumí, de todos esos Claro. inputs, por ejemplo. Sí. Bueno, ahí Sí, te iba a boludo, decir. porque encima vos adquirís tipo el aprendizaje del aprendizaje de ellos. O sea, lo que ellos te resumen es un poco lo que ellos aprendieron de otras miles de personas más. Por ejemplo, Exactamente. Marcos Vázquez, que hace mucho hincapié en el estoicismo, él aprende de los mejores o de los estoicos más, digamos, antiguos. Y esos estoicos antiguos eran los que tenían la verdadera data y que reflexionaban un montón de eso. Entonces nosotros estamos aprendiendo de una persona que resume eso que es la base de la base. Entonces creo que eso es un poco también lo que tiene el aprendizaje y los inputs. Y algo que, como te decía recién, el hecho de ver de dónde aprende una persona, a qué le gusta aprender, es lo que también te permite ver que es posible. Pues si la gente por ahí quiere dedicarse un poco a lo que nos dedicamos nosotros, y ve que somos dos pibes normales, o sea, que no tenemos nada raro más que tiempo haciendo estas cosas, que simplemente estudiar, y que obviamente que poner laburo no es que es algo que vaya a ser de un día para el otro, pero que cualquiera puede. Exactamente, y dejando de lado también muchas cosas de, como hablamos en un principio, de personas normales
por así decirlo, lo que se suele ver, lo que se sigue en la sociedad, pero a un costo, por así decirlo, a cierto costo, pero es como teniendo en claro o a nivel de Hay que conciencia hoy pagar en el día precio. de que hay que pagar el precio, así que no hay acciones a costo cero. Entonces, justamente, esto Hay es lo que pagar el que precio. muchas veces también vos, Seba, lo hemos hablado en muchas charlas. Che, sí, ahí están viendo de que probablemente no sea el camino, por ejemplo, que transitó Seba o en esos 15 años, 16 años, 17 hasta hoy en día, transitando como lo que haría una persona de esa normalidad. Pero es como, está bien, ¿entendés? Cada persona puede armar, es lo que yo digo, su propio guión, puede ser el propio escritor de su propia película. Es así, no es que tenés que seguir simplemente un camino, un guión que toda la sociedad te dice tenés que hacer esto, por ejemplo, no, sino que vos decidiste, también al principio, ahí, y bueno, y en el camino mismo buscándolo, che, quiero seguir esta vía y estoy dispuesto a pagar cierto precio. Y Sí, sí. aparte algo que me parece que también fue un poco la idea de por qué surgió este podcast. Yo me acuerdo que, bueno, me metí en una mentoría, no voy a decir nombre, pero me metí en una mentoría y lo que me dijeron es, vos para poder venderle a la gente lo que tenés que hacer es nutrir, o sea, obviamente nutrir a tu audiencia, que generen confianza en vos, y eso lo tenés que hacer en YouTube. O sea, vos no lo puedes hacer en un podcast. Y me acuerdo que ahí yo dije, yo tengo ganas de hacer un podcast, porque a mí los podcasts me cambiaron la vida. Yo escuché un montón de podcasts. Todos los podcasts me sirvieron a mí. Todos los podcasts me ayudaron a ser quien soy. ¿Por qué no voy a hacer un podcast? Y me acuerdo que en ese momento, acá en Argentina, si no me equivoco, no había ningún podcast así de fitness en Argentina Ujú. como tal. Y yo ahí dije, che, me voy a hacer un podcast y lo único que voy a hacer es para poder aportar más valor, voy a enfocarme en hacerle preguntas a la gente que sé que tiene algo para aportar, darles un espacio, y eso sirve para que todos crezcamos. O sea, desde un punto de vista egoísta a mí me sirve, porque más gente me va a conocer. Desde un punto de vista empático, a la otra persona le va a servir, porque también va a hablar de su vida. Y a la audiencia también, porque le va a aportar. Entonces ahí fue donde surgió el podcast, ¿entendés? Y Ujú. no sé a dónde venía esto, pero esto que veníamos hablando de saber qué consejos tomar y al mismo tiempo hacer tu propio camino es muy importante. Por ese mismo motivo surgió el podcast, con la idea de aportar. Y a día de hoy pasaron un montón de personas, que esto vos me preguntabas también, qué fue lo que a mí me permitió ser quien soy, o sea, con qué personas me rodeé, y un Ujú. montón de personas, o sea, un montón de personas porque de todas las personas se puede aprender algo, y creo que una habilidad o algo que, sí, justamente una habilidad porque se trabaja es el aprender, boludo. Mismo el peluquero que te va a cortar a las 3 de la tarde un sábado, por ahí podés tener una charla que te enseña algo que por ahí vos no lo sabías y dependiendo con qué mentalidad lo vas a encarar. Hasta incluso las personas que no tenés de referentes podés aprender. Por ahí no tomás consejos directos de una persona que no está en el lugar que querés estar, pero puedes aprender de todo el mundo. Entonces, por ese mismo motivo surgió el podcast y gracias a crear el podcast conocí a personas excelentes. Todos los que están acá invitados son personas excelentes que aportaron un montón y que a mí también me aportaron un montón. Entonces, nada, eso quería hablar un poquito Ujú. Buenísimo, buenísimo con eso. Y mira, de por qué siguiendo surge el podcast. de por qué surgió el podcast. Es más, hasta incluso eso se me ocurrió ahora, que la gente también después, si le gusta acá, le interesa, podemos hacer un podcast hablando de, bueno, nuevamente el surgimiento, sí, el surgimiento del podcast, cómo arrancó, cómo inició, cómo toda la historia hasta que, no sé, partimos los dos a hacerlo. No Empezamos. sé si habíamos hablado algo así, tipo una Ujú. pincelada la habíamos tocado, pero está bueno como meternos más en profundidad, para que las personas también nos Sí, conozcan un poco más, conozcan más en profundidad al podcast. Siguiendo con esto sí. justamente, que vos estabas hablando de esta, ya que tocaste la palabra habilidad, y es algo que también mucho yo lo tengo Uf. constantemente acá pensándolo, digo, ¿cuáles son para vos, desde tu opinión, esas habilidades más importantes o esas habilidades más relevantes que te han ayudado a eso, a estar hoy en día donde estás? Y que quizás decís, che, tengo que seguir trabajándolo para seguir mejorando en mi camino, para seguir avanzando en mi camino. Bueno, una de las primeras habilidades para poder lograr, creo que gran parte de todo lo que pude lograr hasta ahora, fue la de saber priorizar, la de poder poner el foco en menos cosas, pero más importantes y más relevantes todo el tiempo. Está la ley de Pareto, que es un poco lo que a mí me gusta mencionar siempre, que es, hay un 20% de acciones que te dan el 80% de los resultados y aplica todo en un cambio físico, nutrición, entrenamiento y descanso. Por ahí sí podés ir más hacia lo fino de en qué horario comer o mismo, qué sé yo, en qué micronutriente tiene la frutilla en comparación a la cereza, pero en términos generales siempre hay menos cosas que te producen la mayor cantidad de resultados. Y todo el tiempo estar con el modelo mental de, che, tengo un problema enfrente, ¿qué es lo más importante? Y en base a eso actuar, tener ese foco en lo menos relevante, porque ya de por sí la vida es corta como para poner el foco en muchas cosas y no nos da el tiempo, y si ese tiempo que tenemos lo focalizamos en cosas menos importantes, es un poco complicado avanzar. Creo que esa es una de las cosas, después aplica todo también a negocios, Ujú. marketing, servicio y venta, que es un poco las prioridades. Entonces,
Eso sería un poco la primera habilidad, como el saber priorizar. La otra habilidad es el saber poner el foco en tus objetivos, que va de la mano con esta, es el poner el foco en tus objetivos y en el caso de que te desvíes de esos objetivos que tenés, que son los más prioritarios, volver lo más rápido posible. Porque a todos nos pasa que tenemos el foco en, che, quiero lograr esto, quiero lograr lo otro, no sé, quiero conseguir tal meta, y a lo largo del camino, ¿por qué uno no lo logra? Porque se termina desviando de esos objetivos, porque termina cambiando esa dirección. Entonces lo importante es que justamente esa tendencia vaya hacia lograr ese objetivo. ¿Y cómo? Ujú. Manteniendo el foco con esos objetivos. No cambiar las cosas que vamos haciendo, mantener esa acción en ese foco. Y como otra habilidad que creo que es muy importante para lograr ciertas cosas, es esto que mencionaba anteriormente, que es como una fortaleza, el de la reflexión constante. O sea, si bien hay que accionar, poner el foco, mejorar, la reflexión es lo que te permite que esa acción priorizada, enfocada en lo que querés conseguir, sea mejorada todo el tiempo. Entonces vos, reflexionando, lo que conseguís es analizar cómo te estás comportando, qué cosas no van de la mano con tus objetivos, qué cosas puedes mejorar y corregirlo lo más rápido posible. Entonces, para mí la reflexión constante es una habilidad que se va trabajando, porque uno tiende a autosabotearse, uno tiende a sentirse mal, me pasa muchas veces. Entonces, la reflexión a mí me ayuda un montón a poder continuar con, digamos, con los objetivos en mente y no abandonarlos. Creo que esas son como tres grandes Ujú. habilidades. Después hay otras como postergar la gratificación, aprender de otras personas, ser humilde, bueno, todo un montón de cosas, de habilidades que se van desarrollando, pero que creo que esas tres son como las más claves. ¿Y crees que esas tres habilidades, tipo, vos las tenías innatas, por así decirlo, que ya las traías, por ejemplo, de chico, alguna que otra, o las fuiste desarrollando en el camino? No, yo la fui aprendiendo, la fui escuchando de personas. Por ejemplo, Naval Ravikant, él lo lleva más al extremo, dice que hay un 1% de acciones que te dan el 99% de los resultados, que dice enfocate en ese 1%. Entonces yo lo fui escuchando de diferentes personas. También Mariano lo dice mucho, de Pleno Emprendo. Super Hábitos en su podcast también tiene mucho esta forma de pensar lógica. Entonces, como que yo los voy adquiriendo de otras personas y después es ir poniéndolo en práctica. Después le vas encontrando tu forma de verlo, pero sí, siento que la reflexión quizás puede llegar a ser un poco más innato, pero de todas maneras creo que es algo que también lo fui trabajando, porque no todo el tiempo tengo ganas de sentarme a reflexionar cuando algo no va como me gusta. No todo el tiempo tengo ganas, pero lo hago igualmente porque es una habilidad y la Ujú. habilidad se trabaja. Lo mismo con respecto al hecho de mantener el foco. Es una habilidad. El volver al foco es más importante que el enojarte porque te salís, pero es una habilidad que se va trabajando. Che, tengo este objetivo y no es que, bueno, tengo un objetivo y de la nada me voy a hacer un cursito de esto y después un cursito de lo otro y después voy a hacer esto y después voy a hacer lo otro y nunca termino haciendo nada. Entonces, mantener el foco de lo mismo con el contenido, subir contenido consistentemente, lo mismo con hacer una misma cosa durante mucho tiempo y obviamente con la reflexión ir mejorándolo. Pero eso creo que son Ujú. como las tres big rocks, las tres big cosas. Excelente, espectacular. Qué loco justamente esto, que es algo que, bueno, lo hemos hablado muchas veces, también lo tengo muy, muy en claro o intento tenerlo siempre presente, que donde pones el foco, como la frase esta que dice, que en lo que pones el foco se expande. Donde está claro tu foco, tu atención, por ejemplo, y estos bienes más importantes que tenemos, atención, tiempo y energía, es lo que va a crecer, es como Sí, una plantita que nosotros, claro, la vamos regando y decimos, ah, bien, nosotros estamos regando esta, pero muchas veces estamos regando una plantita que capaz que no es la que queremos que crezca, por ejemplo, muchas veces no somos ahí va. conscientes de hacia dónde estamos poniendo el foco. Y justamente siguiendo como este hilo del foco, me gustaría sea como para también poner un poco más en contexto y que te conozcan un poco más también como tu transición o tu camino también, así ya vamos como ya llevándolo hasta el punto hoy en día actual. Ponele, ¿en qué estaba tu Sí. foco, por ejemplo? ¿O en dónde crees que ponías tu foco, ya sea cuando decidiste arrancar con la parte del coaching? Tipo, ¿cómo fue al inicio y después cómo lo fuiste transitando hasta hoy en día, convertirlo en un negocio, bueno, estar viviendo, estar, bueno, ganando, por ejemplo, dinero con esta parte del coaching online y mismo con la parte de las redes sociales? ¿Cómo fue esa transición ahí hasta el día de hoy? Sí, el foco al principio cuando arranqué no estaba en hacer plata, por más de que suene como muy tipo cliché o discurso motivacional, literalmente mi foco no estaba en hacer plata, primero porque no sabía y segundo porque no me lo merecía en ese momento. O sea, yo lo que tenía que hacer era demostrar que era bueno. Cuando empecé, digamos, con todo lo que es creación de contenido, con saber que me quería dedicar a esto, no sabía cómo hacerlo rentable, no sabía, sabía que era posible, en mi cabeza yo sabía que era posible, pero lo que yo sabía es que si yo ayudaba, aportaba, impactaba, de alguna forma, en algún momento algo me iba a venir, ¿sí? De alguna forma. Entonces, al principio mi foco estuvo en estudiar, en aprender y en ayudar. Lo primero que hice después, una vez que ya entendí que justamente para poder crecer un negocio no necesitaba solamente
el saber algo y el aportar, sino que necesitaba tener mecanismos de negocio, fue que lo conocí a Mariano, digamos, a Mariano de Pleno Emprendo. Que ahí fue donde me consumí todos sus podcasts, aprendí un montón de lo que eran los negocios. Y lo primero que hice cuando tuve mi primer ingreso, que encima no fue por las redes, sino que fue por hacer un techo, que hice agarré la pala, literalmente agarré la pala y hice un techo para mi tía. Con esa plata le pagué justamente la mentoría a Mariano, ahí aprendí de vuelta un montón de cosas. Y ahí mi foco estaba en crear contenido, en justamente llegar a las personas que me necesitaban, perdón, y que no me conocían. Y al principio mi foco en el servicio era, bueno, ayudo a la gente, les cobro muy barato y trato de ayudarlos lo máximo. Pero no era con una metodología como sí tengo ahora, era simplemente te voy ayudando con tus hábitos. Siempre desde el momento cero fui como poniéndome en la cabeza de mi cliente, me pongo en la cabeza de mi cliente qué es el paso a paso que tiene que seguir para lograr un cambio. Pero después el cómo se fue dando eso se fue cambiando un montón. Entonces al principio fue eso, el quiero cobrarlo. Ahí me choqué con una pared, no me compraba nadie. No me compraba nadie. Porque tenía muchas consultas, mucha gente queriéndose sumar a trabajar conmigo, pero nadie me compraba. Nadie. Entonces, llamadas, hablar con gente, nadie. Hasta que dije, bueno, de alguna forma tengo que ganarme esa reputación porque soy un pibe, porque todavía la gente por ahí no confía tanto. Listo, voy a hacer algo gratis. Hice una asesoría gratuita, se metieron 120 personas. De esas 120 personas, creo que se habrán sumado a trabajar conmigo después 20 personas, ponele, que fueron como mis primeros 20 clientes. A día de hoy estoy trabajando con algunos de esos 20, pero en esa asesoría gratuita yo les armé un plan de entrenamiento, un plan de comidas, armé también un grupo, les aporté un montón de valor, o sea, literalmente les armé un plan personalizado a 120 personas y a todas las metí en un grupo y les aporté un montón de valor. Y de ahí saqué mis primeros clientes. Después de haber intentado vender caro, vender un montón, o sea, no me compraba nadie. Hice eso gratis, saqué mis primeros clientes y después ya mi foco estuvo en seguir escalando. No sé si querés que siga con la trama o hasta ahí va bien. No, bueno, hasta ahí va excelente, pero seguí avanzando ahí, que yo creo que está Bien, recontra interesante. bien, una vez que yo ya empecé a tener esos primeros clientes gratis, claramente que mi foco estuvo en cómo puedo hacer para seguir escalándolo. Siempre dando un buen servicio, porque yo sé que si tengo, digamos, un buen servicio y la gente cambia, eso a mí me sirve y le sirve a mi cliente. Entonces, que es un poco por lo que arranqué. Entonces, fuese un poco mi principio cuando ya estaba trabajando con esas primeras personas gratis, con muchas complicaciones en el medio también, porque hay personas que por ahí no me motivaba tanto asesorarlas, algunas cosas que por ahí no me terminaban de resonar de, che, ¿por qué estoy haciendo esto tan mal? O ¿por qué no tengo todavía el resultado que quería? Y ahí obviamente siempre consistente con el dar un buen servicio y ya después fui empezándome a dar cuenta de que si quería seguir escalando necesitaba hacer como un cambio en todo lo que estaba haciendo. Bueno, hay un paréntesis, me vine a vivir acá para Córdoba y ahí tuve uno de los momentos más jodidos que fue justamente inicios del año pasado de todo mi proceso porque llegué y me encontré con que, claro, yo había dejado de lado todo para poder dedicarme a esto. O sea, dejé a mi vieja, a mi familia, a mis amigos para poder dedicarme a mejorar como entrenador y ayudar a cada vez más personas y escalar todo esto. ¿Qué me Ujú. pasó ahí? Muchas complicaciones, no entendía cómo hacer para que esto sea rentable, digamos, y se me dieron de baja un montón de clientes, por lo que me quedé prácticamente sin clientes, y ahí fue como todo un resurgir. Estuve mi tiempo reflexionando qué es lo que tenía que hacer, empecé a darme cuenta de que necesitaba, ok, tengo que hacer esto con mi creación de contenido, tengo que mejorar esto en mi servicio, tengo que mejorar esto en mi parte de ventas, y ahí fue donde poco a poco, digamos, fui creciendo como entrenador, donde poco a poco seguí trabajando con algunos clientes, hasta que esos clientes, la mayoría de los que ya estaban de antes, empezaron a tener resultados. Muchos de los que tuvieron grandes resultados fueron los que asesoré gratis al principio, entonces empecé a subir resultados y ahí por suerte cada vez más personas consultándome, che, se va, quiero mejorar, che, se va, quiero esto, che, se quiero lo otro. Ujú. Hasta que después en un momento, bueno, empecé a trabajar con Agus Quiro, que si hay alguna persona que está escuchando que lo conoce a él, seguramente ya sabe que yo soy su entrenador. Y ahí también, sumado que ya venía acumulando un montón de resultados que estaba mostrando, que venía laburando hace años con esos clientes, años y meses, sumado a que más personas me estaban conociendo, sumado a que también invertí en conocer a mis clientes, invertí en simplemente mostrar mejor mi trabajo, cada vez más personas se fueron sumando y desde mediados del año pasado hasta ahora fue todo creciendo, digamos, hasta el punto en el que Ujú. estoy ahora y sé que queda mucho laburo por delante. Bien.
Buenísimo. Esa parte también ahí, una parte que me gustaría como detallarme. No te quería interrumpir, justamente como venía en la cronología, Sí, quería que terminara, pero justamente vos dijiste que tuviste que sacrificar un montón de cosas de lado, más que nada eso, cuando te fuiste, te mudaste, por ejemplo, bueno, de Buenos Aires a Córdoba. Si querés como contar un poquito más a la gente ahí, ¿qué fue esas cosas que vos decís, che, mirá, la verdad que eran importantes para mí? Porque justamente hace poco también estaba escuchando acá un podcast de Super Hábitos donde hablaba justamente esta parte de empezar a cortar, por ejemplo, con muchas cosas, empezar a dejar de lado o desechar ciertas cosas sí, en donde estamos poniendo el foco. ¿Para qué? Para avanzar más en esta área más importante de nuestra vida. Y justamente decía que es muy fácil desechar o empezar a eliminar al principio cosas que no te interesan en tu vida. Decir, che, mira, ya no me interesa claro. seguir con esta persona, no me interesa seguir consumiendo esto. Pero después se pone muy difícil cuando hay cosas que sí te interesan en la vida, pero sabes que, por ejemplo, quizás podés dejarla de lado para seguir avanzando más en otras áreas. En tu caso, ¿qué crees que dejaste de lado? Y ya también eso, también explicar si fue momentáneo, fue para siempre, cuánto tiempo, por ejemplo, que vos decís, che, Sí. quizás esto dejé de lado y capaz que no, no sé, me arrepiento un poco, o quizás capaz de decir, mira, dejé de lado sabiendo que lo que estaba dejando, pero todo lo que iba a ganar. Si querés poner un poquito de Sí. eso. En cuanto a cosas que dejé de lado, ya como vos lo sabés, yo dejé un montón de cosas de lado desde que empecé en todo esto. Creo que una de las cosas más importantes desde este último año que dejé de lado, o sea, 2024, fue el hecho de estar más tiempo con mi vieja, o sea, más tiempo con la persona con la que viví toda mi vida y con mis amigos, que es algo que lo disfruto un montón. Yo siempre que estoy con mis amigos es un momento de desconexión, de estar en el presente a full, olvidándote de todo, en cierto punto estás muy tranquilo. Eso fue algo que yo lo sacrifiqué. Y creo que lo difícil, como vos decís, no es decirle que no a cosas que no te gustan, es decirle que no a cosas que sí te gustan por ir a luchar por un sueño. Y tampoco se trata de que yo no estoy dando recomendaciones a la gente de lo que tiene que hacer, es simplemente lo que yo hice. Y al mismo tiempo también fue dejar de lado un poco lo que es familia, o sea, un poco de lado el estar tanto tiempo con familia, cosa que también es algo jodido, ¿sí? Porque somos seres sociales. Y yo sé que esto no es algo que sea para siempre, es algo momentáneo el hecho de por ahí sacrificar ciertas cosas. Pero creo que es algo que fue muy consciente el hecho de decir, acepto esto, ¿viste? El tener Ujú, esos límites, de decir, bueno, esto sí, esto no. Pero después, más que estas cosas que son por ahí como las más crudas, digamos, mucho tiempo de hobby sacrificado, mucho tiempo de estar al pedo, o sea, de tiempo de hobby, horas de sueño, sí, que es algo que yo no lo recomiendo, eso sí, es totalmente insalubre, momentáneamente me pasó eso, pero incluso ni siquiera por querer, sino por no poder, o sea, no poder dormirme. Entonces, esas fueron como algunas cosas que sacrifiqué y creo que una de las cosas más importantes es eso, el ocio en cierto punto, el estar al pedo, el permitirme no hacer nada. Y es algo en lo que vengo trabajando un montón, ujú. es algo que no sé que no va a ser para siempre porque también necesita el cerebro descansar. Y si la gente va a escuchar los primeros episodios del podcast, va a ver que yo hago mucho hincapié en esto porque es así. Pero sí sé que también momentáneamente fue necesario para el crecimiento en el tiempo que pude tener en lo que es estos últimos meses y últimos años. Entonces, creo que esas son como algunas cosas que tuve que sacrificar y que no van a ser para siempre. Ujú. No, yo creo que ahí quedó, bueno, más que claro también. Seguramente hay cosas Sí, que se nos estén pasando, por ejemplo, de esta charla, esta entrevista. No sé vos sí. ahí, qué No, pero es onda, terrible. bueno, todo esto, ponele, que este es un espacio, como yo decía, me gusta decir, ahora para contar más de mí, que bueno, muchas veces esta parte que compartimos, ponele, y bueno, justamente vos lo dijiste en una parte de este podcast, que te cuesta un poco, viste, abrirte, sos un poco más cerrado, che, me cuesta un poco contar más de mí, mis cosas personales, si bien sí, hablo en las redes, por ejemplo, que es lo que muchas veces me ha pasado, seguramente vos también, Seba, de, che, hablo en las redes, comento acá, pero no mostrás el 100% de Es tu más vida. vacío. Y no toda persona va a mostrar el 100% de la vida, porque no, ¿entendés? Nadie. Algo de, claro, no vas a mostrar exactamente todo, no vas a conocer 100% a la persona. Y yo creo, Seba, algo que está bueno como para, más que nada, ir cerrando, como para ya ir terminando, que tampoco queremos que se haga muy largo. En más, hasta incluso a las personas que se queden ahí con ganas de escuchar más, saber más, por ejemplo, de Seba, bueno, lo pueden ir a seguir en las redes sociales. Ahí después dejas tu redes sociales ahí. Y lo otro también podemos sacar segunda parte, tercera parte. ¿Por qué? Porque nosotros Sí, somos personas también, somos personas dinámicas, ponele, no es que siempre, bien, tenemos esta personalidad acá, pensamos esto, tenemos este resultado, no, sino que quizá en unos cambiamos un meses puede montón. cambiar, en un año puede cambiar, en años puede cambiar, así que podemos sacar otra parte también. Me gustaría ahora que le Sí. cuentes a la gente también, esto si no lo has contado ya, por ejemplo, en redes, como de más que objetivos, metas, cuáles son esas cosas que vos querés ir transitando o esos logros que querés ir pasando en tu camino
ponele, para, tanto para este año, por ejemplo, durante todo 2025 y los años siguientes, tanto en las áreas más importantes de tu vida. Y a nivel personal, me gustaría poder convertirme en un atleta, digamos, de alto rendimiento, pero no para necesariamente competir, pero sí vivirlo como tal, para poder comprender no solamente cómo es que puedo yo llevarme hacia ese límite, sino también cómo es que se da ese camino. A nivel personal, ese creo que es un gran desafío que tengo, que es el hecho de superarme a nivel atleta todo el tiempo, tanto los años siguientes en el caso de que se dé el competir como consecuencia de que yo adquirí esa mentalidad y esos hábitos. En el caso también personal de obviamente volverme una persona cada vez mejor, es algo que me emociona mucho el hecho de decir, che, me vuelvo más inteligente, me vuelvo más, eh, tengo más herramientas para poder comunicarme mejor, para poder entender mejor a las personas, para poder empatizar mejor con las personas, el tener más conocimiento, volverme más inteligente y después obviamente seguir desarrollándome como persona en todos los sentidos. En cuanto a lo que es negocio, marca personal, me gustaría claramente que haya más impacto, o sea, que haya más impacto en cuanto a mi trabajo, o sea, que más gente pueda cambiar mediante mi asesoría, que más gente pueda cambiar con el contenido gratuito y llegar a más personas. No me interesa ser famoso a largo plazo, no me interesa ser un influencer, sino que me interesa que la gente que me escuche pueda aprender algo, que se pueda llevar algo interesante. Entonces esa es un poco como la visión y yo sé que para que ese mensaje llegue no es solamente cuestión de saber vender más, de saber hacer mejor marketing, sino también de saber entregar un buen servicio, de ser yo mejor persona y de obviamente tener la capacidad de transmitir eso. Entonces creo que eso es un poco como los objetivos para este año siguen siendo las mismas cosas, mejorar como entrenador, mejorar como persona, mejorar como coach, crecer como emprendedor, simplemente eso. No me puse un objetivo tangible como, che, este número quiero conseguir así como tal. Sí hay algunos que otros que me los puse, pero me los prefiero reservar, pero sí me gustaría más como en poner el foco en ese sistema, en la persona que me tengo que ir convirtiendo poco a poco, porque me di cuenta que un año no es suficiente para lograr todo lo que uno quiere. Y en un año, si bien se pueden tener avances muy grandes, es la acumulación de años lo que te hace estar avanzando. Al principio sí, yo creo que empezás y decís en un año me como el mundo, pero en la que pasás ese año en el que te sentís que te comes el mundo, empezás a tener esa sensación de ver, che, ¿cuánto puedo lograr de acá a 5 años? Y empezás a verlo más en tiempo y decís, che, quiero seguir metiéndole y todos los años superarte un poco. Ese es un poco Mm. mi objetivo para este año, superarme al año pasado. Excelente, excelente con eso. Mira, ya como Sí. para ir cerrando, no sé si también querés comentar algo más ahí que se me haya pasado, que vos digas, che, me No, encantaría no, no. que para conocer un poco más a Seba también es esto. ¿No? ¿Crees que no? Bastante No, completo creo ahí. que simplemente con eso ya estamos bastante bien. O sea, hay bastantes cosas por ahí a nivel personal que no las comenté, pero sí que soy un chabón normal, que soy un chabón súper jodón, que eso por ahí no lo muestro tanto en redes, pero soy un cargoso, soy un chabón bastante gracioso, creo yo. Ujú. Eh, pero después no mucho más que eso, bro. En eso le doy el ok ahí para las personas que no lo conozcan. Hay veces que estamos hablando un modo serio ahí y sale con cada una, ¿no? Que a veces que Sí, a mí sí, me sí. cuesta esta parte. Y bueno, o sea, mira, ya como para terminar ahí, digamos, si tuvieras que darle un consejo también al Seba del pasado, al Seba que arrancó a querer hacer ese, a querer, sí, tener ese cambio físico, después ese Seba que estuvo transitando, donde pasó por ese momento de frustración y ese Seba, por ejemplo, que todavía, o que ya consiguió lo que querés conseguir hoy en día, ¿qué es lo que le podría decir? Tipo como esas tres etapas tuyas. Tu inicio, tu transición, por ejemplo, esos momentos más duros que pasaste, por ejemplo, y después tu futuro, poner el Seba al futuro. Va a sonar muy cliché, pero a los tres le diría seguir para adelante, bro. A los tres le diría seguir para adelante porque si uno sigue para adelante, pase lo que pase, terminás avanzando. Y creo que la única forma de fallar en algo es abandonándolo. Entonces, seguir para adelante. Y eso que en el medio han pasado momentos muy heavy, con hasta incluso cierta depresión, se podría decir, seguir para adelante. Ese es mi consejo, bro, para todos los Sebas. Ah, No hay forma de fallar espectacular. si no abandonás, bro. Es matemática pura. Ujú. Bueno, esa respuesta a mí me sorprendió un poco también a mí, hablándolo del lado de amigo, por ejemplo, porque quizá eso, pensé que bueno, iba a ser muy, muy elaborado además, capaz que venía con esa expectativa y dije, no, mira, la verdad que
Qué bueno eso. Y bueno, yo creo que muchas personas también ese consejo les va a servir también y seguramente ya sea que si lo estén escuchando y estén pasando por una de sus mejores etapas que quiera de su vida o por las peores etapas, por ejemplo, de su vida, que va a pasar así, van a haber etapas donde está arriba, más abajo. Pero bueno, yo creo que Sí, acá para... quedó pedazo de Acá estamos. episodio, acá tienen completo conociéndolo en profundidad quién es Seba Guzmán, ahí para personas que bueno, no lo conocían Bueno, tan en muchas profundidad. gracias ahí Y al gracias. Coquito por las preguntas y la semanita que viene se viene la devolución, boludo. Se viene el ping-pong, se viene, me toca a mí, Sí, tengo un poquito de miedo, pero bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Así que bueno, bueno, perro. gracias a todas las personas que se pasaron hasta acá, que escucharon hasta acá. Después, si les gustó el episodio también, agradeceríamos un montón que lo compartan El también feedback. o nos den su feedback también. Nos pueden seguir acá en las redes sociales. No sé si querés comentarla, Seba, dejarla. Pues yo tiro las mías si querés. Seaguzmán.coach y bueno, acá el podcast. Y bueno, vos tirás las tuyas. Podcast Fitness Argentina. Y bueno, el mío acá, Sí, coco.b.coach. Listo, ahí eso va. de más Instagram. Estamos. Así que bueno, gracias a todos. Chau, Pichu. Bueno, perro, que